Scarlett estaba sentada en su amplio despacho, mirando por la ventana el verde jardín. Su marido, Ashley, estaba en otro viaje de negocios, dejándola sola en su lujosa pero fría mansión. Scarlett estaba acostumbrada a sus ausencias e incluso le parecía algo bueno. Podía concentrarse en su trabajo en su agencia de eventos sin distraerse con los detalles cotidianos. De repente, su iPhone emitió un pitido, anunciando un nuevo mensaje. Scarlett cogió perezosamente su smartphone, sin esperar nada importante. Pero cuando abrió el mensaje de texto, el corazón le dio un vuelco. Desde un número desconocido le llegaba una foto de un precioso Ferrari rojo y una leyenda. Tu marido me ha comprado un coche y ni siquiera te regala flores. ¿A qué crees que se debe, Isabel? Scarlett sintió un escalofrío, así que sus sospechas sobre el engaño de Ashley no eran infundadas. Este mensaje de texto fue la gota que colmó el vaso. No, ella no haría rabietas ni escenas de celos. Después de todo, Scarlett Winfield no tenía por costumbre mostrar debilidad. Ella simplemente haría que la petulancia de esta Isabel diera paso a la desesperación y el miedo. Oh, Scarlett sabía contraatacar bella y sutilmente. Su mente empezaba ya a calcular sus opciones cuando llamaron silenciosamente a la puerta del estudio. «Adelante», lanzó Scarlett, escondiendo apresuradamente el teléfono en el cajón de su escritorio. Betsy, su fiel secretaria, se deslizó en el despacho. «Señora, el mensajero ha entregado los documentos que usted solicitó. ¿Algo más?» «No, Betsy, puede retirarse», asintió Scarlett, tendiéndole la mano para que le diera la carpeta. Cuando la puerta se cerró tras la secretaria, Scarlett abrió la carpeta con impaciencia. Contenía los informes del investigador privado que había estado siguiendo a Ashley desde hacía un par de meses. Ahora el rompecabezas empezaba a encajar. Reuniones secretas en el hotel, cenas juntos en restaurantes, regalos caros, y todo ello con una joven rubia salamera, Isabel Linton, que, según los datos, trabajaba como preparadora física en un club deportivo de élite. «Ah, Ashley, ¿cómo has podido tenderte una trampa así?» Scarlett sonrió para sus adentros. «¿De verdad creías que no me enteraría y seguiría haciéndome la ingenua? Te vas a arrepentir de haberte liado con Isabel, tú y ella. Te voy a dar una vida divertida». Scarlett se reclinó en su silla y empezó a pensar en un plan de venganza. Encontraría la manera de separar a Ashley y a su amante y tenderle una trampa a esa zorra de Isabel. Tendría que ir despacio y con calma, paso a paso, para destruir su relación, y luego pedir el divorcio y demandar al marido infiel hasta el último céntimo. En el proceso de divorcio, Scarlett se ha comido al perro. No en vano llevaba tantos años en la alta sociedad. Con una sonrisa vengativa en sus labios impecablemente pintados, Scarlett sacó de la caja fuerte un cuaderno forrado de cuero desgastado. Allí era donde anotaba todos sus planes y deseos secretos. Hoy habría otra anotación en el cuaderno. Isabel lamentaría su decisión de ponerse en contacto con el marido de Scarlett Winfield. Nadie se atrevía a herir impunemente su orgullo. Scarlett cogió un bolígrafo y escribió con pulcra caligrafía en la página en blanco: «Operación Infiel». Había llegado el momento de recordar a Ashley y a su amante que todo en esta vida tenía un precio, y el precio será alto. Con esos pensamientos en mente, Scarlett cerró resueltamente el cuaderno. El juego había comenzado, y Scarlett no perdería. Scarlett pensó en la primera vez que había conocido a Ashley, 6 años atrás, en un baile benéfico en la finca Vanderbilt. Scarlett, que acababa de iniciar su carrera en el sector de los eventos, estaba ayudando a organizar el acto. Corría por el enorme salón, decorado con guirnaldas florales y brillantes arañas de cristal, ocupándose de cientos de asuntos menores. Entonces, un hombre alto y señorial, con una mata de pelo oscuro y penetrantes ojos azules, le llamó la atención.
Hablaba animadamente con el anfitrión, William Vanderbilt, y parecía ajeno al bullicio que lo rodeaba. Scarlett siempre se había enorgullecido de su ecuanimidad y frialdad, pero por alguna razón la visión de aquel desconocido la dejó sin aliento. Como si percibiera su mirada, el hombre se volvió y la miró directamente. Sus ojos se encontraron solo un instante, pero Scarlett pudo ver la luz astuta en el fondo de sus pupilas. Avergonzada, se apresuró a apartar la mirada y siguió ordenando a los camareros, pero se prometió mentalmente averiguar quién era aquel atractivo invitado. La oportunidad llegó media hora más tarde, cuando Scarlett tropezó accidentalmente con él en la mesa de entremeses. «Oh, lo siento, no te había visto», murmuró dedicándole una sonrisa avergonzada. «No pasa nada, yo también estaba mirando los canapés de salmón», dijo el hombre con galantería y le tendió la mano para presentársela. «Ashley Grant, a su servicio». «Scarlett Beecham, un placer», dijo ella, colocando su estrecha palma en la ancha mano de él. El tacto de su cálida piel hizo que una descarga de electricidad recorriera el cuerpo de Scarlett. «¿Beecham? ¿La hija del juez Beecham de Savannah?» Ashley enarcó las cejas, sorprendido. «Lo es», dijo Scarlett con orgullo. Odiaba que la consideraran hija de un padre poderoso, pero ahora le complacía que Ashley conociera a su familia. Hablaron durante casi una hora, conociéndose mutuamente. Ashley le contó que trabajaba como banquero de inversiones en Nueva York y que había venido a Newport invitado por los Vanderbilt. Scarlett mencionó despreocupadamente su modesta agencia de eventos, sin mencionar que solo tenía un par de clientes fijos. Ashley le preguntó por su familia y su infancia, y Scarlett disfrutó compartiendo anécdotas sobre su Savannah natal, su estricto padre juez y su despreocupada madre sureña. En un momento dado, se quedó mirando el perfil cincelado de Ashley durante varios minutos sin escuchar lo que decía. Cuando William Vanderbilt se acercó a ellos, Scarlett se excusó y se fue a ocuparse de algunos asuntos de organización, pero durante toda la velada no dejó de captar largas miradas de los ojos azules de Ashley Grant. Desde aquel memorable baile había comenzado su tormentoso romance. Ashley la cortejaba maravillosamente, la colmaba de flores y joyas, la llevaba a los mejores restaurantes. Scarlett se desmayaba ante las ostras del Mar Negro y el champán francés, bañándose en sus muestras de atención. Cuando Ashley le propuso matrimonio 3 meses después, ella dijo que sí, sin dudarlo. En una fastuosa boda con cientos de invitados, Scarlett brilló con un vestido de Vera Wang, y Ashley no podía apartar los ojos de ella. Pasaron su luna de miel en Bora Bora, descansando en la arena blanca a la sombra de palmeras esmeralda. Su primer año juntos pasó volando como un cuento de hadas. Scarlett se lanzó de cabeza al desarrollo de su agencia de eventos, consiguiendo varios clientes importantes gracias a los contactos de Ashley. Él trabajaba hasta altas horas de la noche, viajando a la oficina y en viajes de negocios, pero eso no molestaba a Scarlett. Ella misma era una adicta al trabajo. Los fines de semana salían, brillaban en recepciones y cenas. Todos a su alrededor decían lo hermosa que era la pareja y lo afortunados que eran de tenerse el uno al otro. Pero con el tiempo, el romanticismo fue dejando paso a la rutina. Ashley se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia, cancelando citas y cenas programadas. Cuando estaba en casa, bebía mucho y apenas hablaba con Scarlett, y si lo hacía, se peleaban por nada. Scarlett lo acusaba de descuidar a su familia. Ashley la acusaba de participar demasiado en sus fiestas bohemias. Una palabra a la vez, platos volando y portazos, y luego había largos períodos de gélido silencio, hasta que uno de los dos no podía soportarlo y buscaba la reconciliación. Scarlett intentaba organizar más cenas y fiestas para crear la apariencia de una vida familiar feliz.
En público, ella y Ashley irradiaban amor y comprensión, pero a puerta cerrada su relación se parecía cada vez más a una pizza congelada, fría e insípida. Ashley encontraba consuelo en el fondo de una botella, Scarlett en reuniones sociales y clubes nocturnos. El deber conyugal se había convertido en una aburrida obligación, la intimidad en un movimiento mecánico sin una pizca de pasión. Y después de 4 años de matrimonio, Scarlett tenía en sus manos pruebas irrefutables de la infidelidad de su marido. No podía decirse que fuera una gran sorpresa para ella. En el fondo, hacía tiempo que sospechaba que el aparentemente perfecto Ashley tenía algún tipo de vida secreta. Demasiado a menudo se escabullía de una llamada y se alejaba en la noche, excusándose con citas urgentes. Demasiado despistado y de aspecto crispado últimamente, evitando mirar a su mujer a los ojos. Bueno, al menos ahora tenía una razón oficial para deshacerse de su mentiroso e infiel marido. Por supuesto, tendrá que soportar un proceso de divorcio bastante desagradable y aguantar las inevitables habladurías y cotilleos. Pero Scarlett está preparada para ello. Al fin y al cabo, mejor un escándalo abierto que un interminable fingimiento en un matrimonio podrido que solo existe sobre el papel, y tratará de vengarse de Ashley por todo lo que vale. Nadie podría romper así el corazón de Scarlett Winfield. Con esos pensamientos en mente, Scarlett sacó resueltamente su teléfono inteligente y empezó a marcar el número del mejor abogado de divorcios de Nueva York. Scarlett estaba sentada ante el enorme escritorio de roble de su despacho, inmersa en el estudio de las numerosas fotografías y papeles que le había proporcionado su leal aliado, el investigador privado Jake Sullivan. Las imágenes, tomadas por la hábil mano de un profesional, captaban a Ashley y a su amante Isabel en las situaciones más inequívocas. Aquí aparecen como una pareja de adolescentes enamorados, saliendo corriendo por la puerta del hotel, entrelazando sus dedos en un apasionado abrazo. Y en esta toma, ajenos al afilado objetivo de los paparazzi, se funden en un acalorado beso en pleno salón del lujoso Mercedes de Ashley. Pero la verdadera revelación, semejante a un relámpago en medio de un cielo despejado, se convirtió para Scarlett en declaraciones bancarias de su marido. Sus ojos esmeralda se abrieron de par en par con incredulidad y rabia, y sus uñas cinceladas tamborilearon cada vez más rápido sobre el tablero de la mesa mientras estudiaba las interminables listas de las sumas que Ashley había gastado en su aventura. Exclusivas baratijas de joyería de los maestros más famosos, trajes de noche a medida, viajes a islas exóticas amuebladas con glamour real. Y, como guinda del pastel, el Ferrari escarlata que le habían regalado a Isabel como muestra de su especial favor, el coche contra el que la marimacho había tenido la osadía de fotografiarse y enviárselo a Scarlett con un pie de foto burlón. El resentimiento y la rabia bullían en el alma de la SRA. Grant, amenazando con estallar en una erupción volcánica. Durante tantos años había sido una esposa devota y cariñosa, una perfecta anfitriona y cuidadora del hogar. Y Ashley, ese bastardo embustero, había estado flirteando a sus espaldas con un entrenador físico engreído, y era tan bueno fingiendo ser un hombre de familia decente, piropeándola, llamándola su reina. Ahora se entiende por qué era tan generoso con bellas palabras. Bastaba con comparar a Scarlett con su joven novia. Pero el arrebato de ira fue rápidamente sustituido por un frío cálculo. Scarlett había aprendido las reglas del juego en la alta sociedad. Las emociones eran un lujo inaceptable, pero una mente sobria y un autocontrol impecable eran la clave del éxito. Llevaba el tiempo suficiente cocinándose en aquel hervidero de intrigas y cotilleos como para darse cuenta de que el escándalo grosero y el esclarecimiento de las relaciones no eran sus métodos. No. Su venganza sería elegante, afiligranada y verdaderamente devastadora, como un golpe de estilete involuntario en el corazón.
Scarlett empezó a tejer una red en la que quedarían atrapados tanto el marido infiel como la mujer separada. Para empezar, haría correr el chisme de que Ashley había perdido la cabeza y estaba tomando mal ejemplo de los presidentes franceses, escapándose del trabajo a plena luz del día para divertirse en un motel con una joven. Scarlett no dudaba de que sus simpáticas amigas difundirían inmediatamente la noticia, adornándola con los detalles más lascivos. No sería sorprendente que el rumor llegara a oídos de los jefes de Ashley, y no lo dejarían pasar. Pero Scarlett estaba guardando su mayor baza para el final. Estaba decidida a solicitar el divorcio, armada con pruebas irrefutables de la infidelidad de su marido. Ahora Ashley pagaría caro años de mentiras, fingimiento y desprecio por los sagrados lazos del matrimonio. Scarlett lo demandará por cada centavo, cada pedazo de propiedad inmobiliaria, cada pedazo de acciones. Y así será para él, el perro infiel. Con estos pensamientos, Scarlett rastrilló resueltamente la tierra en una enorme caja fuerte enterrada en la pared de su despacho y cogió su teléfono inteligente. La fortuna ama a los audaces y preparados, y ella tenía mucho de eso. Ashley e Isabel no tienen ni idea de la tormenta que está a punto de azotar su idilio, arrasándolo todo a su paso. Pero pronto tendrán que recoger los frutos de su propia traición. Scarlett se recostó en su sillón de cuero y cerró los ojos soñadoramente, anticipando el triunfo de su venganza. Sería una obra maestra, astucia y elegancia envueltas en el envoltorio de la respetabilidad. La venganza perfecta digna de una verdadera dama, y pobre de aquellos que subestimaran a Scarlett Grant, porque en sus manos están todos los hilos del titiritero que conducen a la inevitable caída de las marionetas negligentes. Scarlett cerró con decisión la puerta de su Lexus blanco perla y echó un vistazo al elitista club de fitness que se alzaba ante ella como un monolito de cristal y metal. Allí era donde, según Jake, su insidiosa rival Isabel se pasaba el día entrenando los tensos cuerpos de las adineradas amas de casa del Upper East Side. Scarlett sonrió con satisfacción. Es el lobo que alimenta al lobo, dijo, o, en este caso, a una divorciada. Se arregló los rizos de ala de cuervo perfectamente peinados, se tocó con un dedo las impecables perlas de las orejas y, cuadrando los hombros, se dirigió con paso decidido hacia las puertas del club. Las puertas se abrieron ante ella, y Scarlett se sumergió en la atmósfera de máquinas de ejercicio, el peculiar olor a sudor y perfume caro. Sin mirar siquiera a la amable recepcionista, avanzó decidida por el largo pasillo, guiada por las escuetas indicaciones de Jake. Isabel se encontró en el gimnasio de la primera planta. Vestida con unos ajustados leggings de lycra y un top atlético que dejaba ver su vientre bronceado y musculoso, estaba en una compleja postura de yoga, mostrando un equilibrio y una flexibilidad perfectos. Scarlett apretó los dientes involuntariamente, reconociendo que la divorciada era buena, jodidamente buena. No era de extrañar que Ashley se hubiera enamorado de aquella cara bonita y aquella forma seductora. Como si percibiera la mirada, Isabel se enderezó y se volvió. Por un momento hubo un destello de sorpresa en sus ojos color asiano, pero fue inmediatamente sustituido por una sonrisa cortés y acogedora. «Señora Grant, ¿qué encuentro tan inesperado? ¿A qué debo este honor?» La voz de Isabel resumaba una fingida amabilidad, pero Scarlett pudo detectar en ella una nota bien oculta de ansiedad. No quería un escándalo en el trabajo. «Hola, Isabel. Supongo que te habrá sorprendido verme. Supongo que no esperabas que la mujer de tu amante viniera directamente a tu lugar de trabajo». Scarlett no pudo resistirse a un estiletazo y notó con placer el rosado avergonzado de sus mejillas. Rápidamente se recompuso. «Lo siento, señora Grant, pero no tengo ni idea de lo que quiere decir». «Ashley, quiero decir que el señor Grant es solo un cliente mío.
Viene de vez en cuando a hacer ejercicio para mantenerse en forma. Le aseguro que entre nosotros no hay nada más que una relación profesional de entrenador y pupilo. Scarlett se echó a reír, echando la cabeza hacia atrás. Oh, Isabel, de verdad, no me tomes por una ingenua. Puedes llamarlo como quieras. Relación profesional. Apoyo amistoso. Pero seamos sinceros. Sé que te acuestas con mi marido. De hecho, tengo pruebas innegables de tu aventura. Así que te sugiero que no pierdas el tiempo con negaciones vacías. El rostro de Isabel palideció, ya fuera por la justa indignación o por miedo a ser descubierta. Levantó la barbilla desafiante, tratando de mantener intacta su dignidad. Bueno, ya que estamos hablando de esto, señora Grant, me gustaría ser sincera. Sí, Ashley y yo tenemos una aventura. ¿Y sabe por qué? Porque le hago sentir como un hombre de verdad. Le doy algo que no consigue en el matrimonio: pasión, fuego, deseo. No sus cenas elegantes y sonrisas falsas. Ahora fue el turno de Scarlett de jadear de indignación. ¿Cómo se atreve esa descarada a juzgar su matrimonio? ¿Qué sabe ella de su relación con Ashley? Mira, cariño, dijo Scarlett con frialdad, mi familia puede arreglárselas sin ti. No te corresponde a ti, una amante mantenida, discutir las sutilezas del matrimonio. No eres más que un agradable divertimento para Ashley, un cuerpo joven a su disposición. ¿De verdad crees que me dejaría por ti? Entra en razón. Scarlett dejó de hablar, recuperando el aliento y observando con satisfacción la conmoción en el rostro de Isabel. Parecía que había dado en el blanco. La chica del gimnasio realmente esperaba ocupar su lugar. Bueno, ahora esos sueños tontos se habían esfumado. Isabel se enjugó una inoportuna lágrima con mano temblorosa y miró a Scarlett desafiante. Piense lo que quiera, señora Grant, pero recuerde que quiero a Ashley, y lucharé por él, cueste lo que cueste, y ya veremos quién es quién con usted. Isabel se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Scarlett sola con su rabia. Bastardo desvergonzado, pasó por la mente de la señora Grant. Bueno, espera en mi casa, te daré una vida alegre, sabrás mirar a los maridos de otros hombres. Con estos pensamientos en la cabeza, Scarlett se dirigió a la salida del gimnasio, marcando mentalmente el primer punto de su plan de venganza. Isabel Linton acababa de cometer el mayor error de su vida al desafiar a Scarlett Grant, y muy pronto pagaría por ello. Al volver a casa de su encuentro con Isabel, lo primero que hizo Scarlett fue marcar el número de su amiga y ladrona de toda la vida, Vivian Banks. La voz de Vivian, grave y ligeramente ronca, como la de un fumador empedernido, siempre tenía un efecto tranquilizador sobre Scarlett. Ahora, tras haber vertido ante su amiga su dolor y su rabia por la traición de su marido, sentía que se había recuperado un poco. Sabía que ese bastardo de Ashley no te sería fiel por mucho tiempo, dijo Vivian con sarcasmo cuando Scarlett hubo dejado de hablar. Los hombres son todos iguales, querida. Si les dejas, correrán a la izquierda solo para satisfacer sus egos inflados. Viv, ¿pero qué se supone que debo hacer ahora?, preguntó Scarlett cansada, recostándose en el sofá. No puedo quedarme sentada esperando a que esa bonita zorra me robe a mi marido. No esperarás, querida, dijo con firmeza. Te vengarás, con elegancia, sangre fría y sin piedad. Será muy duro para Ashley y su chica fitness. Scarlett sonrió involuntariamente. Vivian siempre sabía cómo animarla y orientarla en la dirección correcta. ¿Qué sugieres?, preguntó con curiosidad. ¿Un escándalo público? ¿Poner celoso a Ashley? Que Dios te acompañe, Scarlett. Vivian se echó a reír. Eso es propio de telenovelas y novelas románticas baratas. No, tienes que ser más sutil. Tienes que romper su vínculo, poco a poco. Haz que Ashley e Isabel sufran. Siembra semillas de duda e incredulidad entre ellas. Y cuando los lazos de su romance se debiliten, asestar el golpe final. Scarlett se mordió el labio pensativamente mientras consideraba las palabras de su amiga. Había razón en su razonamiento.
Una confrontación abierta y un divorcio de alto nivel solo permitirían a Ashley e Isabel reunirse sin interferencias. No era lo mismo iniciar el mecanismo de autodestrucción gradual de su romance. Después de todo secreto tarde o temprano se hace evidente, y cuantos más esqueletos se esconden en el armario, más ensordecedor es el estruendo con el que caen. En aquel momento sonó el timbre de la puerta, anunciando la llegada de un mensajero. Scarlett se revolvió. ¿Había conseguido Jake por fin más trapos sucios sobre su infiel cónyuge? Cogió su bolso de la mesa y salió corriendo al pasillo. Después de pagar al mensajero, Scarlett regresó al salón, abriendo el gran sobre de pesado papel marrón mientras avanzaba. Dentro había una pesada pila de brillantes fotografías y varias hojas de papel con letra pequeña. Scarlett cogió las fotos con impaciencia, recorriéndolas con la mirada. Las cenas privadas de Ashley e Isabel en acogedores restaurantes, sus visitas juntas a boutiques de joyas, sus salidas de hoteles caros. El investigador privado hizo un buen trabajo, pero la verdadera sensación fueron las declaraciones financieras adjuntas a la foto. Resulta que durante varios meses, Ashley transfirió regularmente grandes sumas a una cuenta personal en el extranjero, ocultando cuidadosamente estas transacciones a su esposa. La cuenta estaba registrada a nombre de una empresa fantasma, pero Scarlett no necesitaba ser un genio para adivinar que el dinero estaba destinado a Isabel. «Piv, ¿puedes oírme?», preguntó excitada al teléfono, apenas sin poder evitar que le temblara la voz. «Parece que es más grave de lo que pensábamos. Ese bastardo de Ashley no solo se acuesta con Isabel, la retiene, enviándole dinero en secreto, comprándole joyas, llevándola a complejos turísticos. Yo invito». «Vaya, es una auténtica mina de oro», se maravilló mi amigo. «Ahora tienes todas las bazas en tus manos, querida. Lo principal es jugarlas sabiamente». «Creo que tienes razón, Viv», dijo Scarlett lentamente, apilando ordenadamente las fotografías. «La venganza es un plato que se sirve frío, y lo que necesito ahora es ecuanimidad y cálculo, no rabia temeraria». «Buena chica», dijo su amiga con aprobación. «Haz del asunto de Ashley su infierno personal. Destruye su vínculo, pero sutilmente, sigilosamente, para no tocar las narices, y que estos tortolitos no tengan ni idea de quién dirige en realidad su drama amoroso. Se ejecutará de la mejor manera, comandante», respondió Scarlett alegremente, sintiendo que recuperaba las fuerzas por primera vez en este día de locos. «La obra está comenzando, el telón se está levantando, y más vale que mis marionetas no se enreden en los hilos o les cortaré las puntas sin piedad». Scarlett terminó su gin tonic y se levantó del sofá con determinación. Tenía por delante un trabajo ingente para poner en práctica el plan venganza, y estaba dispuesta a dedicarle todo su talento, imaginación y astucia natural. Cuidado, infieles, Scarlett Grant va en serio, y sin piedad. Ashley e Isabel se conocieron hace año y medio en una fiesta privada en el ático de un amigo común. Enseguida se fijó en la rubia brillante y sexy que coqueteó despreocupadamente con los invitados durante toda la velada. También Isabel había reconocido a Ashley entre la multitud, imponente, segura de sí misma, digna. Sus miradas se cruzaban de vez en cuando, despertando entre ellas una atracción mutua. En un momento dado, Ashley se acercó a Isabel y entabló una conversación trivial, pero ambos se dan cuenta de que no son más que juegos preliminares. Toda su conversación, sus miradas, sus roces casuales, estaban llenos de matices eróticos ocultos. Al final de la velada, la tensión entre ellas había llegado al clímax. Salen juntos de la fiesta y practican sexo apasionado en el ascensor. A partir de esa noche comenzó su relación secreta. Encuentros atroces, en secreto, habitaciones de hotel a las que viajaban por separado, noches calientes llenas de pasión insaciable y caricias pervertidas.
Pero más allá de la ardiente atracción sexual, había un parentesco espiritual que las unía. Para Ashley, Isabel era una conversadora sensible. Era inteligente, culta y tenía su propia forma de ver el mundo. Podía hablar con ella durante horas sobre cualquier tema. Isabel no solo se sentía atraída físicamente por Ashley, le atraía su confianza, su masculinidad, su capacidad para tomar decisiones y asumir responsabilidades. Se sentía deseable y segura a su lado. Poco a poco, su relación fue ocupando cada vez más tiempo y energía. Empezaron a salir a restaurantes, al cine y al teatro, siempre tomando precauciones. Ashley colmaba a Isabel de regalos, joyas, ropa, viajes a lugares exóticos. En algún momento se dio cuenta de que quería una relación más permanente con ella. Ser solo un amante no era suficiente para él. Todo culminó el día del cumpleaños de Isabel. Ashley la invitó a una cita en París. Allí, en el mirador de la Torre Eiffel, se arrodilló ante ella y le entregó una caja de terciopelo con un anillo y las llaves de un flamante Ferrari rojo, un regalo para la cumpleañera. «Isabel», dijo Ashley con seriedad, mirándola a los ojos sorprendida. «Estoy harto de esconderme en los rincones. Te quiero y quiero que todo el mundo lo sepa. ¿Aceptarás compartir tu vida conmigo pase lo que pase?» Las lágrimas brotaron de los ojos de Isabel mientras asentía con la cabeza. En aquel momento no existía la mujer de Ashley, ni el decoro social, ni la sociedad cotilla. Solo estaban ellos dos y su amor que los consumía por completo. Ashley la besó con ternura, sellando su promesa de estar juntos. Pero en Nueva York, las cosas no salieron como habían planeado. Por alguna razón, Ashley no tenía prisa por dejar a su mujer, siempre posponiendo la explicación para más tarde. A todas las preguntas de Isabel, él respondía que tenía que esperar, mejorar su situación financiera, asegurarse un patrimonio antes del divorcio. Poco a poco, las dudas empezaron a invadir el alma de Isabel. ¿Y si Ashley la estaba tomando por tonta, usándola como un bonito juguete sin tener realmente la intención de destruir el matrimonio? Estos pensamientos la carcomían por dentro y no la dejaban dormir. Isabel dio el paso desesperado de enviar a Scarlett ese mismo mensaje, seguido de un selfie de sí misma delante del Ferrari de Ashley. Esperaba conseguir que la mujer de su amante tuviera una conversación franca para obligar a Ashley a decidirse. Pero en lugar de eso, parece que ha agitado el avispero. Ahora la venganza es inminente. Isabel no tenía ni idea del tipo de venganza que Scarlett estaba preparando para ella. Estaba confusa en el asiento del conductor de su lujoso coche, dudando si girar la llave de contacto. Por primera vez en su vida sentía tanta incertidumbre sobre el futuro. Era como si una nube de tormenta invisible se cerniera sobre su cabeza, a punto de tronar. Y solo hacía un par de semanas el futuro le había parecido despejado y hermoso. «¿Qué puedo hacer ahora?», pensó Isabel desesperada, arrugando el pañuelo de encaje entre las manos. «¿Hablo directamente con Ashley? ¿O me adelanto a Scarlett y solicito yo misma la pensión alimenticia y la división de bienes? Dios, ¿por qué tengo que sufrir esto? ¿No resistirá nuestro amor la primera prueba?» En ese momento, su iPhone vibró, alertándola de un nuevo mensaje. Isabel cogió el auricular y vio solo 2 palabras que la helaron por dentro. «Tenemos que hablar seriamente, Ashley». Scarlett llegó al gimnasio donde trabajaba Isabel con la firme intención de iniciar su propia investigación. Se dio cuenta de que una confrontación abierta con la amante de su marido no serviría de nada. Isabel se sentiría inmediatamente amenazada y se volvería cautelosa. No, tenía que ser sutil, sigilosa y no llamar la atención. Tras ponerse un sencillo chándal en los vestuarios y recogerse el pelo bajo una gorra de béisbol, Scarlett se dirigió al gimnasio. Intentó parecer lo más informal y aburrida posible, como si solo hubiera venido a hacer ejercicio después del trabajo. Por el rabillo del ojo, Scarlett vio a Isabel,
que estaba haciendo una sesión de entrenamiento personal con un cliente en forma. La pareja se arrullaba dulcemente y reía entre aproximación y aproximación. Scarlett tomó la cinta de correr en el rincón más alejado del gimnasio, donde tenía una vista despejada, y paseó a paso tranquilo, fingiendo estar completamente absorta en sus pensamientos. En realidad, observaba atentamente a Isabel, fijándose en cada gesto, en cada movimiento, la forma en que tocaba despreocupadamente el hombro de su clienta, corrigiendo su técnica, la forma en que se apartaba juguetonamente un mechón de pelo de la frente y se sacudía la coleta, cómo levantaba las caderas, mostrando sus perfectas nalgas en unos leggings ajustados. ¡Qué zorra! Sabe cómo aprovecharse, pensó Scarlett a regañadientes mientras mantenía el ritmo. Ya había visto a Isabel en acción antes, cuando habían salido juntas a fiestas. La chica nunca perdía la oportunidad de coquetear con un hombre que le gustara. Ponía ojitos, movía las pestañas, y entonces la víctima estaba lista para comer de su mano. Ocupada con estos pensamientos, Scarlett no se dio cuenta de que ya había corrido varios kilómetros en la pista. La sesión de entrenamiento de Isabel con el cliente había llegado a su fin. Se despidió y se dirigió a la recepción. Scarlett fingió estar completamente agotada. Se bajó de la máquina y se tambaleó hasta el refrigerador de agua. «Hola, chica nueva, ¿estás bien?». Alguien la llamó desde atrás. Scarlett se dio la vuelta y vio a uno de los entrenadores, un joven pelirrojo con un puñado de pecas en la nariz. Creo que se llamaba Mike o Mark, lo había visto un par de veces. «Estoy bien, solo que hace tiempo que no hago ejercicio», dijo Scarlett, fingiendo que le faltaba el aire. «Llevo un rato haciendo ejercicio y estoy agotada». «No es nada, le pasa a todo el mundo al principio». La entrenadora sonrió alentadora. «¿Quieres que te dé algunos consejos de entrenamiento para principiantes?». Scarlett asintió agradecida y escuchó atentamente lo que decía Mike. Se dio cuenta de que era una buena oportunidad para ganarse la confianza del personal y preguntar discretamente por Isabel. Durante las semanas siguientes, Scarlett acudió fielmente al club, acordándose de quitarse el chándal y ponerse una gorra de béisbol para no llamar la atención. Saludaba cortésmente a Isabel cuando se cruzaba con ella en los vestuarios o en la recepción, pero no se acercaba. Sin embargo, se relacionaba activamente con otros entrenadores y administradores. El mismo Mike resultó ser todo un hallazgo. Hablador y simpático, estaba encantado de charlar con Scarlett sobre temas de distracción siempre que tenía un momento libre. Poco a poco, la conversación derivó siempre hacia sus colegas y clientes habituales. «Por cierto, corre un rumor sobre Isabel», dijo Mike en voz baja mientras miraba a su alrededor. «Dicen que tiene una aventura con un tipo rico y casado. ¿Te lo puedes creer?». Scarlett aguzó las orejas y toda su cara mostró una expresión de extremo interés. «No puede ser. ¿Y qué? Aquí mismo, en el club, con él?», preguntó ansiosa, empujando todo su cuerpo hacia adelante. «No, en absoluto». Mike rió entre dientes, agitando la mano. «Isabel no es tonta, lo hace todo a cara descubierta, pero piénsalo. Ropa de marca, el último modelo de teléfono, algunas joyas. ¿De dónde saca un entrenador tanto dinero?». «¿Y qué? Ni siquiera el nombre de ese ricachón», preguntó Scarlett como de paso, tratando de que la voz no le temblara de excitación. Mike guiñó un ojo conspiradoramente y bajó la voz a un susurro apenas audible. «Pues no te lo vas a creer. Dicen que es Ashley Grant. Ya sabes, el banquero de inversiones de Wall Street. Su mujer es una especie de socialité, la niña de papá. Pero supongo que no está satisfecho con nuestra princesa, así que se ha pasado al otro bando». Scarlett se quedó sin aliento ante tal atrevimiento. La putilla de Isabel no solo tiene aventuras con su marido, sino que presume de su gran amor a diestro y siniestro. Bueno, ya veremos quién es quién. Agradeciendo a Mike su valiosa información, Scarlett se dirigió a los vestuarios, hirviendo de indignación.
Era hora de poner fin a los juegos de espías y pasar a la acción. Ya había reunido suficiente información para desenmascarar a su marido infiel y a su novia. Ahora solo quedaba encontrar el momento oportuno y asestar el golpe decisivo. Scarlett bajaba tranquilamente la gran escalera de mármol de su mansión, vestida con un elegante vestido de cóctel de un intenso tono esmeralda. Esta noche había decidido ofrecer una cena romántica a su querido marido. No sin retrospectiva, por supuesto. Ashley ya la esperaba abajo, apoyada despreocupadamente en la barandilla de madera tallada. Su traje gris claro le sentaba impecablemente a su esbelta figura y llevaba el pelo con un corte a la moda. Galantemente le ofreció la mano a su esposa y la ayudó a bajar los últimos escalones. «Cariño, estás tan irresistible como siempre», murmuró Ashley, besando los delicados dedos de Scarlett. ¿Es hoy una ocasión especial? Scarlett sonrió enigmáticamente y guiñó un ojo a su marido. ¿Necesitas una ocasión especial para regalarle una velada agradable al hombre que amas? Echo de menos nuestro tiempo a solas. Ashley aceptó las reglas del juego y cogió a su mujer del brazo, conduciéndola al comedor, donde la mesa ya estaba puesta. Silbó al ver la buena comida y la vajilla antigua. «Vaya, has decidido impresionarme. ¿Has cocinado tú todo esto?» «En absoluto, cariño», rió Scarlett, arreglándose el impecable cabello con un gesto elegante. «Agnes cocinó, pero yo hice el menú y el servicio. Espero que te guste». Ashley acercó una silla a su mujer, ayudándola a sentarse a la mesa, y luego ocupó el asiento de enfrente. Comenzaron a comer tranquilamente, charlando de nada. Scarlett observaba atentamente las reacciones de su marido, tratando de adivinar su estado de ánimo. De momento, todo iba según lo previsto. Al acercarse el postre, Scarlett decidió que era hora de pasar al plato principal de la velada. Jugueteando despreocupadamente con una copa de merlot rubí, preguntó con indiferencia: «Por cierto, Ashley, ¿estás al tanto de los cotilleos que corren últimamente sobre un conocido común nuestro?» «¿Qué?», murmuró Ashley distraídamente, pensando claramente en otra cosa. «¿Quién es la desafortunada víctima de los rumores?» «No diré nombres», dijo Scarlett con calma, observando la expresión de su marido. «Uno de los pilares de nuestra sociedad, un hombre de familia y un destacado hombre de negocios, pero tiene aventuras aparte, no con cualquiera, sino con una atractiva entrenadora física». El tenedor de Ashley se detuvo de repente a medio camino de su boca. Miró lentamente a su mujer, con un brillo de preocupación en los ojos. «¿De qué estás hablando?», preguntó en voz baja, tratando de ocultar la tensión tras una fingida indiferencia. «¿Y de dónde has sacado tan sabrosos detalles?» «De nuestros amigos comunes». Scarlett se encogió de hombros con indiferencia. «Dicen que lleva meses dándole dinero a esta chica para que se mantenga. Le ha comprado un coche, le regala joyas, la lleva al extranjero. Es como un príncipe en un caballo blanco, solo que lleva su anillo de boda con otra persona». Ashley hizo una mueca y apartó el plato de postre. Tenía los pómulos marcados y los dedos agarraban frenéticamente la servilleta. «Me parece asqueroso». No pudo soportarlo más. ¿Qué hombre en su sano juicio cambiaría a su hermosa esposa por una puta de un gimnasio? Amantes, todas son cazadoras de dinero, destructoras de familias. Probablemente tiene a este pobre bastardo enroscado en su cerebro y está tratando de joderlo desde todos los ángulos. Scarlett estuvo a punto de reírse de la hipocresía de su marido, pero se mordió la lengua. En lugar de eso puso cara de triste simpatía y suspiró. «Sí, su pobre mujer. No puedo imaginar por lo que debe estar pasando. Después de todo, la infidelidad de su marido es una puñalada por la espalda, una humillación para una mujer decente. Era mejor divorciarse que mantener a su mujer como una tonta y andar por ahí con amantes». Ashley tragó saliva ruidosamente y, sintiendo que la conversación se desviaba del tema, trató de poner fin al incómodo asunto.
Muy bien, querida, no cotilleemos los pecados de los demás. Disfrutemos de nuestra maravillosa cena y de nuestra mutua compañía. No todos los días mi mujer me presta tanta atención. Dijo la última frase con una especie de amarga ironía. Scarlett asintió satisfecha, reclinándose en su silla. Bueno, la primera piedra en el jardín de Ashley estaba lanzada. Que sufriera sus remordimientos, si es que le quedaba alguno. Cuando terminaron de comer, los Grant se despidieron cortésmente y se fueron a sus dormitorios. Scarlett se durmió, pero un par de horas más tarde la despertaron unas fuertes voces procedentes del estudio de Ashley. Se puso la bata y se acercó sigilosamente a la puerta, con la oreja pegada al ojo de la cerradura. «Este montaje ha sido obra tuya, lo sé», le gritó Ashley a alguien por teléfono. «Siempre tratas de presumir, de parecer importante. Sabes cuántos cotilleos he oído sobre ti, y has arruinado mi reputación. Me tendiste una trampa, Isabel». Scarlett sonrió satisfecha. Ashley no tardó en darse cuenta de lo que pasaba y echarle la culpa a su amante. Que se peleen, que lo solucionen. Alguien se dará cuenta y pondrá fin a esta estafa antes de que sea demasiado tarde. Y Scarlett hará lo que pueda. Enfrentándolos, discutiendo, sembrando semillas de duda, les enseñará a esos tortolitos lo bueno que es volar con una sola ala. Satisfecha consigo misma, volvió a la cama y por primera vez en mucho tiempo se durmió en el dulce sueño de una vencedora. Parece que ha hecho el primer movimiento correcto en este difícil juego, y sus oponentes no tienen ninguna posibilidad de un gambito de vuelta. A la mañana siguiente, Scarlett se despertó con una sonrisa anticipatoria en los labios. Hoy iba a asestar su primer golpe serio a su oponente. Basta de juegos de toma y daca, basta de andarse por las ramas. Había llegado el momento de demostrarle a la marimacho de Isabel lo que ocurría cuando intentabas arrebatarle un hombre a Scarlett Grant. Después de desayunar sola, Ashley, por supuesto, se había ido corriendo a trabajar al amanecer. Scarlett se retiró a su despacho y abrió la carpeta secreta de su portátil. Allí estaban las pruebas fotográficas recopiladas con esmero durante las 2 últimas semanas por su incondicional aliado Jake. Fotos de Isabel en compañía de varios hombres, a juzgar por el escenario, clientes de un gimnasio. Isabel se acurruca con ellos, se acaricia los pechos, sonríe coquetamente al objetivo, y los hombres la manosean por todos los sitios abultados, sonriendo como gatos hartos de crema agria. «Bueno, querida, ¿has jugado el juego?», pensó Scarlett regodeándose, escrutando las fotos. «Querías sacar tus asuntos adelante, pero estás metida hasta las cejas. Ahora te clavaremos por esos tomates». Sin pensárselo mucho, Scarlett creó una docena de cuentas falsas en distintos foros y sitios web, haciéndose pasar por clientes indignados del gimnasio. Y desde cada una colgó fotos traicioneras de Isabel abrazada a Wifey, acompañándolas de airados comentarios. «Mira a ese capullo. Apartó a mi marido de mi familia, arruinó mi matrimonio». Esa entrenadora cachonda de Isabel seduce a todos los hombres del mundo. Mantened a vuestros maridos lejos de ella. No es de extrañar que nuestro club de fitness tenga tal tasa de rotación. Las chicas decentes no quieren trabajar con zorras como Isabel. Scarlett contuvo la risa mientras escribía estos comentarios despectivos. Oh, esto iba a ser divertido en los comentarios. Nada atrae más a la gente que un buen escándalo con un poco de suciedad. A todo el mundo le encanta hurgar en la ropa interior de los demás, buscando agujeros y manchas. Pero eso no fue suficiente para Scarlett. Metiéndose en faena, hizo unas cuantas capturas de pantalla más en su teléfono y tras dudarlo un poco, las envió directamente a la administración del club de fitness. «Cuida tu reputación», escribió escuetamente en la carta de presentación. La hazaña estaba hecha. Solo quedaba esperar a que estallara la bomba informativa. Scarlett cerró el portátil con satisfacción y se reclinó en la silla, tapándose los ojos. El primer golpe había sido asestado.
pero era demasiado pronto para relajarse. Aún quedaba mucho trabajo emocionante por delante. No tardó en darse cuenta de las consecuencias. A la mañana siguiente, Scarlett consultó las noticias de su teléfono y se encontró con un sonoro titular: escándalo en un gimnasio de élite. Entrenador despedido por comportamiento indecente. El texto mostraba que la dirección del club había tomado la firme decisión de rescindir el contrato con la escandalosa empleada para evitar rumores innecesarios y la fuga de clientes. Isabel intentó justificarse, lloró y amenazó con demandar, pero fue rechazada. La reputación es lo primero. Después de todo, esto no es un burdel. «Te lo mereces», salió de la boca de Scarlett, que había disfrutado leyendo el mordaz artículo con un placer indescriptible. «Ahora puedes chillar todo lo que quieras, chochito. No te basta con tener a uno de mis hombres. ¿Así que has decidido hurgar en camas ajenas? Bueno, ahora tendrás que lidiar con ello. Inocentemente calumniado cordero, sí». Habiendo terminado su café matutino, Scarlett fue a la prueba del siguiente vestido de noche con una sensación de logro. Esta noche tenía una cena con la élite local. Tenía que estar lista y brillar como un diamante de agua pura. Scarlett se estiró dulcemente en el sillón del coche que la llevaba sin prisa hacia la boutique. «Bueno, querida Isabel, ya te has divertido con mi marido. Es hora de hacer los honores. Los lazos familiares no se comparten con cualquiera. Todo en la vida tiene un precio. Ese es el precio del adulterio. Conseguiste tus 5 minutos de fama en territorio extranjero. Firma aquí para recibir las bofetadas metafóricas de la vida. Gira a la derecha, Henry», dijo Scarlett al despreocupado conductor. «Tengo que ir al spa a hidratarme antes de mi cita. Después de todo, tengo que asegurarme de no hacer el ridículo delante del beau monde». «Por supuesto, señora Grant», asintió y giró el volante. «Bueno, espera. Scarlett Grant está libre de sospecha», se rió Scarlett para sus adentros, probándose mentalmente un vestido rojo sangre para la salida de esta noche. «¿Quién es toda esta gente? Y tú, Isabel, eres una de ellas. ¿Tomada y dejada, querida? No puede ser. Te has equivocado de chica. La broma tuvo éxito, pero dejó un residuo. Tendrás que acostumbrarte a tu nuevo estatus de puta del pueblo en el recado de la esposa, y pagarás el daño moral con creces, créeme». Con estos agradables pensamientos, Scarlett atravesó las puertas del elitista balneario del que iba a salir irresistible. Después de todo, la belleza requería no solo sacrificio, sino también perfección, y Scarlett Grant tenía mucho de eso. Ashley estaba sentado ante su enorme escritorio, con la mirada perdida en el monitor del ordenador. Llevaba de mal humor desde esta mañana, y las últimas noticias no ayudaban a su estado de ánimo. Un sórdido escándalo estaba en todas las redes sociales, e Isabel estaba en el centro del mismo. Su Isabel. Ashley no quería creer lo que estaba pasando. Su chica lista, su femme fatale, no podía ser tan frívola y licenciosa. Después de todo, le había jurado lealtad, le había prometido amarlo hasta la tumba, había hecho planes para su futuro juntos. Y ahora, si se creía todos esos desagradables titulares, no era más que una moza corrupta, sirviendo a hombres casados en las trastiendas de un club de fitness. Ashley sintió náuseas en la garganta al pensarlo. Apretó los dientes y cerró el portátil con rabia. No, había que hacer algo de inmediato. No podía permitir que el fango que se había vertido sobre Isabel salpicara su impecable reputación. ¿Qué pensaría la Junta si supiera que tenía una aventura con una persona tan escandalosa? No era una broma. Su carrera estaba en juego. Ashley respiró hondo y exhaló lentamente, tratando de calmarse. Tenía que actuar con frialdad y cálculo. Después de todo, no era un chico verde que podía pensar con la cabeza y lanzarse al abismo de la pasión. Tiene una posición en la sociedad, contactos, la imagen de un hombre de negocios de éxito y un padre de familia modélico. ¿Es posible poner todo esto en juego por un romance fugaz?
Ashley tomó la difícil pero única decisión correcta y cogió el teléfono. Pondría fin a esto ahora mismo, darle un revés antes de que fuera demasiado tarde. Después de todo, aún quedaban muchos peces en el mar. No este, pero otro mordería su anzuelo dorado. Si al menos tuviera algo que ofrecer. Después de unos largos pitidos, la voz preocupada de Isabel llegó a través del teléfono. «¿Ashley? Gracias a Dios que eres tú. Has visto mi historia. Es terrible. Me han tendido una trampa. Yo...» «Cállate», la cortó Ashley antes de que pudiera terminar. «No te llamo por eso. Te llamo para decirte que lo nuestro ha terminado. Lo siento, pero no puedo seguir con esto». Se hizo un silencio estrepitoso. Ashley casi podía sentir físicamente a Isabel al otro lado de la línea, abriendo y cerrando la boca como un pez varado. «¿Qué? ¿De qué estás hablando?», le espetó por fin en voz baja. «Ashley, no lo entiendo. ¿Cómo se ha acabado? ¿Por qué?». «Porque yo lo decidí», dijo Ashley, intentando mantener la voz lo más seca y despreocupada posible. «Mira, tengo una reputación. No puedo permitirme involucrarme en esta historia tan turbia. Lo siento, pero tendrás que atenerte a las consecuencias de tu comportamiento». «Pero Ashley», chilló Isabel al teléfono, dándose cuenta del horror de la situación. «Me prometiste que te divorciarías. Dijiste que me querías, que yo era la única para ti. ¿Cómo puedes hacer esto después de todo?». «No es que haya hecho ninguna estúpida promesa», dijo Ashley con dureza. «Olvídalo, reconozcámoslo. Me gustaste, lo pasé bien contigo, pero ya está. Adiós, Isabel. No vuelvas a llamarme». Con esas palabras, Ashley desconectó y tiró el teléfono sobre la mesa. La decisión estaba tomada. Era libre, estaba solo y se sentía miserable. Ya se le pasaría. No está acostumbrado a recuperarse de una ruptura. Recostado en la silla, Ashley cerró los ojos y se frotó las sienes. Había sido un día infernal. Había sido un culebrón, no la vida de un empresario de éxito. Pero nada, lo superaremos. Con sus contactos y su dinero, no tardará en encontrar una nueva chica. Por suerte, hay tantas jóvenes y guapas por ahí, que solo hay tiempo para coger una polilla y ponerse un alfiler. Solo tienes que tener más cuidado la próxima vez. Bueno, es inútil pensar en ello ahora. El hecho está hecho, los puentes están quemados. Es hora de volver a la casa familiar, jugar al buen marido y tirar el dinero. Tal vez se olvide. Con un gruñido, Ashley se levantó de la mesa y caminó lentamente hacia la puerta del despacho. Esta noche tenía una importante cena de negocios con posibles socios. Necesitaba estar en forma, brillar y encantar. Ashley regresó a casa a medianoche, ligeramente achispado tras la cena de negocios con sus socios. Su cabeza zumbaba de whisky y se sentía tranquilo e incluso feliz. Parecía que el trato había salido bien y el proyecto conjunto estaba a punto de seguir adelante, y la desagradable historia con Isabel parecía desvanecerse poco a poco. Uno podía relajarse y tomar aliento. Sin embargo, en cuanto Ashley cruzó el umbral de la casa, sintió que algo iba mal. Había una luz encendida en el salón y voces apagadas. ¿Scarlett seguía despierta? Normalmente a estas horas ya estaba teniendo su 10º sueño en el dormitorio conyugal. Quitándose el abrigo y arrojándolo descuidadamente sobre la banqueta, Ashley se dirigió al salón. Desde allí llegaban los sonidos de una acalorada discusión. Intrigado, aceleró el paso. Cuando entró en el salón, Ashley se plantó en el umbral como un trueno. En el sofá estaba sentada Scarlett, con su elegante traje de casa, discutiendo algo apasionadamente con un abogado. Ashley apretó los dientes. ¿Qué diablos hacía Jeremy aquí a estas horas? ¿Era el amante de Scarlett que había decidido invadir descaradamente su casa? ¿Qué coño está pasando?, gritó Ashley, incapaz de contenerse. ¿Qué haces aquí, Jeremy? Y tú, querida, ¿por qué no estás en la cama? Scarlett se dio la vuelta lentamente y miró a su marido con una mirada gélida.
No había calidez en sus ojos esmeralda, solo fría furia mezclada con desprecio. «Ah, el marido ha vuelto», murmuró. «Bueno, eso es bueno. No tendré que explicarte nada. Veo que ya estás borracho, ¿no? ¿Qué? ¿Estás borracho porque tu amante fue deshonrada en público?» A Ashley le entró un escalofrío por dentro. ¿Cómo demonios iba a saber Scarlett lo de Isabel? Había sido tan cuidadoso de cubrir sus huellas, de mantenerlo en secreto. ¿Acaso esa chica histérica no lo chivó a diestro y siniestro? Scarlett, mira, puedo explicarlo todo. Empezó, tratando de esbozar una sonrisa culpable, pero su mujer le cortó con la mano. Cállate. No pongas excusas. Odio oírte balbucear. Lo sé todo, Ashley. Tu aventura con la preparadora física, su comportamiento escandaloso. ¿Creías que estaba ciega y sorda? Está por toda la ciudad. Ashley parpadeó, sintiendo que el suelo se le escapaba bajo los pies. ¡Qué desastre! Y no tenía nada que decir en su defensa. Querida, por favor, hablemos con calma, suplicó, hundiéndose en el sofá junto a Scarlett. Todo esto no es más que un terrible malentendido. Te juro que no había nada serio entre Isabel y yo. Fue solo una aventura, nada más. ¿No vas a dejarme por semejante tontería? ¿Tonterías? Scarlett me fulminó con la mirada. ¿Llamas tonterías a que me engañes? Te pasaste 6 meses teniendo una aventura con tu entrenadora, haciéndole regalos caros, llevándola a complejos turísticos, y me trataste como a una idiota, fingiendo ser un buen padre de familia. ¿Y te atreves a disculparte? ¿Cómo te atreves? Lanzó con rabia el vaso de whisky que sostenía en la mano. Fragmentos de cristal salpicaron la alfombra, bañando sus pies con gotas doradas. No, Ashley, se acabaron tus mentiras, dijo Scarlett con frialdad. No voy a permitir que me sigas arrastrando por el fango. Ya estoy harta. Mañana voy a pedir el divorcio. Jeremy, mi abogado, ya ha redactado los papeles. Ashley casi se ahoga de indignación. Se paseó por el salón, agarrándose la cabeza repetidamente. «¿Divorcio? ¿Estás loca? No te atreverías», gritó, balbuceando. «No eres nada sin mí, y tu nombre no es nada. Todo lo que tienes es lo que yo gané». «Pues tendremos que repartirlo a partes iguales», sonrió Scarlett. «No te preocupes, no me olvidaré de mí. Al contrario, me parece que después del divorcio la mayor parte de la propiedad será para mí. Se mire como se mire, hay un daño moral». «¿Cómo te atreves?», rugió Ashley, abalanzándose hacia ella. Cayó de rodillas y se aferró a sus pies, suplicante. «Scarlett, querida, no me arruines. Lo siento, me he dado cuenta de todo, lo siento. No más engaños, no más amantes, lo juro. No pidas el divorcio, te lo ruego». Pero Scarlett lo empujó como a un perro molesto y se levantó del sofá. «Se acabaron los ruegos, Ashley. Tus súplicas no cambiarán nada. Ya no creo ni una palabra de lo que dices. Nuestro matrimonio fue un error y tengo la intención de enmendarlo. A partir de hoy puedes irte, y encontraré un hombre que me aprecie y me respete». Con estas palabras, Scarlett se dirigió resueltamente al salón. Se detuvo en la puerta y dirigió a su derrotado marido una última mirada despectiva. «Recoge tus cosas, Ashley. Estarán aquí mañana para la inspección de la propiedad. Y procura no contrariarme. Apestas a perfume barato y a cortesanas a la legua». Ashley permaneció de rodillas, mirando fijamente a su mujer. Estaba destrozado, destruido, aplastado. ¿Cómo pudo haber metido la pata tan tontamente? ¿Por qué no había escuchado la voz de la razón y puesto fin a la aventura hace un par de meses? Ahora es demasiado tarde para arrancarse los cabellos y esparcir ceniza sobre su cabeza. Scarlett había tomado una decisión, y no había forma de hacerla cambiar de opinión. Ashley lo sabía por triste experiencia. Si había renunciado a su marido, podía encargar un coche fúnebre y escribir un testamento. «Bueno, ahora pagaré por todo», pensó amargamente mientras se hundía en el sofá. «Por traición, por mentir y por cobardía. Dios sabe que me lo merezco. Perdóname, Scarlett».
Pero su tardío arrepentimiento ya no podía cambiar nada. Scarlett abandonó el salón con la cabeza bien alta, dejando a Ashley solo con sus remordimientos y las cenizas de su antigua prosperidad. A partir de ahora, cada uno de los esposos Grant iniciaba un camino diferente, y para Ashley, ese camino iba a ser largo, espinoso y lleno de baches. Así terminaba sin gloria el idilio familiar, que hace poco parecía inquebrantable. El matrimonio de Scarlett y Ashley había terminado por culpa de un marido frívolo y una entrenadora de fitness demasiado atractiva. Bueno, Isabel tendrá que lidiar con su romance prohibido. ¿Y Ashley? Bueno, Ashley está cosechando las recompensas de lo que sembró. El divorcio de la pareja Grant iba a ser uno de los más sonados y escandalosos de la historia de la sociedad. Ya lo creo, en una pareja tan aparentemente perfecta, y de repente encima adulterio, acusaciones, división de bienes. Scarlett soportó estoicamente esta humillante atención. Ella con una calma glacial posó paparazzi fuera de la corte, dio escasos comentarios y con toda su apariencia demostrada. Su reputación es intachable. Sí, una esposa infiel, pero orgullosa e incorruptible. La traición de su marido no la había destrozado, sino que la había hecho más fuerte. Ashley, en cambio, lo estaba pasando mal. Lo que al principio parecía una aventura se convirtió en una pesadilla y una desgracia. La antaño sólida reputación de Ashley Grant había desaparecido. Mientras que antes su nombre se asociaba al éxito, la determinación y la fiabilidad, ahora solo salían a la luz los sórdidos detalles del adulterio. Ashley no solo era un canalla y un tramposo, sino también un cobarde involuntario que bailaba al son de su joven amante. Estaba perdiendo prestigio ante la comunidad empresarial. Sus socios fueron los primeros en darle la espalda. En Wall Street, la reputación lo es todo, sobre todo cuando entran en juego los miles de millones y el prestigio. Nadie quería que le asociaran con un hombre que no cumplía su palabra, arruinaba a su familia y sucumbía a debilidades pasajeras. También podría haber sido un marcador brillante en los momentos de trabajo. Los amigos de negocios de ayer empezaron a pasar de Ashley, ignorando sus llamadas, esquivando tratos antaño fructíferos. Ya no podían confiar en un hombre que se había manchado con una chica corrupta y alardeaba de ello en público. Si engañaba a su mujer, podía engañar a sus socios en cualquier momento, si era necesario. Pero la gota que colmó el vaso fue la noticia de que el Consejo de Administración estaba considerando su idoneidad para el puesto de director financiero. Resulta que algunos de los antiguos socios interpusieron una demanda por la falta de idoneidad profesional de Ashley Grant, motivada por la incoherencia de la imagen moral del jefe. La noticia del despido cayó sobre Ashley como la nieve sobre su cabeza en pleno proceso de divorcio. Fue un auténtico shock, un golpe demoledor para su ego. Muy bien esposa, pero incluso su propia gente, aparentemente de confianza, fue incriminada. ¿No hay sentido del codo, de la solidaridad? Una aventura descuidada y eres un paria, un leproso. Scarlett era el único rayo de esperanza. Ashley esperaba sinceramente poder suplicarle, persuadirla para que le diera una segunda oportunidad, para mantener al menos una apariencia de matrimonio. Pero su mujer era inflexible. Quería venganza, quería pisotear al cónyuge infiel en el barro, desgarrar, destruir. En la siguiente reunión sobre el reparto de bienes, Scarlett se negó en redondo a hacer concesiones. Ella dijo que como compensación moral requiere la parte del león de la adquirida conjuntamente, incluyendo una casa de campo, acciones y cuentas. Y no le importaba que Ashley hubiera ganado la mayor parte del capital. El tribunal escuchó los argumentos de la esposa engañada. Ahora la desventurada cónyuge corría el riesgo de quedarse prácticamente sin nada. En un momento dado, Ashley no pudo soportarlo más y estalló. Justo en medio de la reunión, se levantó de un salto, chisporroteando y gritando:
¿Quién demonios te crees que eres, zorra? ¿Crees que voy a arrastrarme a tus pies suplicándote perdón? Que os jodan a ti y a tus millones. Me levantaré y demostraré a todo el mundo quién manda y quién gana el dinero de verdad. Y tú, zorra desagradecida, te estarás mordiendo los nudillos por haberte perdido a un hombre así. Pero su histeria solo jugó a favor de Scarlett. Se encogió de hombros con indiferencia y murmuró: «Y esto, señores del jurado, es un buen ejemplo del tipo de delincuente con el que he tenido que tratar todos estos años. Histéricos, insultos, amenazas, y eso solo en público. Me da miedo imaginar en qué monstruo se ha convertido este traidor en casa, a puerta cerrada». Sus argumentos tranquilos y fríos fueron decisivos. El tribunal ordenó que se le entregara la mayor parte de los bienes de la ERA, Grant, como indemnización por daños morales. Ashley se quedó solo con un pequeño piso en las afueras y unos fondos mínimos en su cuenta. Cuando el juez anunció el veredicto, se hizo un silencio estrepitoso en la sala. Ashley se quedó inmóvil, sintiendo que el suelo se le resbalaba bajo los pies. Aún no se había dado cuenta de que era el fin de su carrera, de su estatus, de su lujosa vida habitual. De ahora en adelante, no era nada, solo un pedazo de material de desecho arrojado al montón de basura. Y Scarlett estaba triunfante en ese momento. Su venganza era completa. Una mujer no perdona la traición, y si lo hace, es a tal precio que prefiere ir directamente a la horca. Ahora el marido infiel pagará por todo, por la traición, por las mentiras, por el amor pisoteado. Al salir de la sala del tribunal, Scarlett respiró el aire fresco con placer. Se sentía renacida, libre, fuerte. Se había mantenido firme, no se había doblegado, se había defendido. Y ahora solo tenía un brillante futuro por delante, una mujer rica e independiente que desplegaba sus alas tras un largo y humillante cautiverio. Unos años más tarde, Scarlett paseaba tranquilamente por el camino de grava de un selecto club de golf con un imponente hombre del brazo. Su nuevo elegido, un abogado de éxito, Alan Cooper, la sostenía galantemente por la cintura y le decía algo con entusiasmo, esbozando una sonrisa de dientes blancos. Scarlett rió, lanzando coquetamente sus ojos desde debajo de unas pestañas impecablemente teñidas, y parecía perfectamente feliz. El paso de los años le había sentado bien. Scarlett parecía haber florecido, despojándose del peso venenoso de un matrimonio fracasado. Su figura se hizo aún más esbelta y recortada. En el dedo anular brillaba un nuevo anillo con un impresionante diamante, y sus ojos brillaban de auténtica felicidad. Ahora podía permitirse cualquier capricho y antojo, sin mirar atrás y contar con la aprobación de alguien. Sí, el escandaloso divorcio arruinó su reputación en ciertos círculos. Algunas personas murmuraban a sus espaldas sobre el carácter vengativo y malintencionado de la antigua señora Grant, pero Scarlett no prestaba atención a los chismorreos. Sabía lo que valía y se las arreglaba para mantenerse firme. Y conocer a Alan había puesto todo en su sitio. Se sentía segura, deseable, la única. La forma en que una mujer debe sentirse cuando lo ama. Ashley Grant era todo lo contrario al próspero exmarido. En solo un par de años, se había convertido en una patética sombra de sí mismo. Tras perder su trabajo, su posición en la sociedad y la mayor parte de su fortuna, no tardó en tocar fondo. Incapaz de hacer frente a los problemas acumulados, se sumió en la depresión y la embriaguez. Los antiguos amigos le dieron la espalda, los nuevos contactos no cuajaron. ¿Quién necesita a un perdedor venido a menos que apesta a alcohol y fatalismo? Ahora Ashley pasaba los días en un piso destartalado a las afueras de la ciudad, yendo de vez en cuando al pub más cercano a tomar una copa o dos y quejándose con sus compañeros de borrachera de las vicisitudes del destino. Pasaba horas desahogando su alma con gente cualquiera, maldiciendo a su exmujer,
a sus amigos infieles y a las mujeres corruptas que le habían llevado al borde del abismo. Pero él mismo nunca encontró fuerzas para levantarse y empezar de nuevo. Así, y vivió, un día, de limosnas de compañeros raros, interrumpidas por ganancias casuales. Isabel Linton tampoco podía presumir de éxito. Después de un escándalo ruidoso y el despido de su entrenador de fitness carrera, se fue por el desagüe. En los clubes decentes el camino estaba cerrado y la fuerza y la perseverancia para iniciar su propio negocio, Isabel no era suficiente. Tuvo que conformarse con trabajos ocasionales a tiempo parcial y dudosas ofertas de antiguos clientes. Estos, por supuesto, ya no contaban con un entrenamiento personal, sino con un formato de comunicación más íntimo. Al final, Isabel se rindió y consiguió trabajo como camarera en un restaurante de mala muerte. Por la noche atendía a los clientes ocasionales, conteniendo un bostezo y luchando contra las ganas de irse al infierno. Durante el día dormía en su minúsculo piso, comiendo comida barata y recordando con nostalgia la antigua vida de lujo. Los amantes ricos desaparecían como si nunca hubieran existido. ¿Quién necesita una rosa marchita cuando abundan los capullos frescos? A veces Isabel se culpaba por su estupidez y miopía, y que debería haberse callado la boca, contentarse con el papel de mujer mantenida con un padre generoso, pero no, decidió demostrar a todo el mundo que podía robarle un hombre a su familia. Así que se hizo la tonta. Ahora nadie la quiere como amante, ni siquiera como entrenadora. Scarlett, Ashley, Isabel. Una vez estos tres estuvieron inextricablemente unidos por hilos invisibles de pasión, engaño y traición. Pero el tiempo ha puesto todo en su lugar. ¿Quién era más fuerte de espíritu y más sabio? Él y ganó en este cruel juego llamado Basil. Scarlett fue capaz de superar la ofensa, perdonar y dejar ir. Y el destino la recompensó generosamente por su constancia y firmeza. Ashley se derrumbó, lo dejó todo, y la vida le dio la espalda, favoreciendo a los jugadores más resistentes y espabilados. E Isabel, bueno, tuvo lo que se merecía. Destruir la felicidad de otra persona es como escupir al viento. Tarde o temprano volverá para morderte. Y viendo a Scarlett y Alan, dulcemente arrullados y sonrientes, avanzando por el camino de grava, era fácil creer que todo en esta vida había que pagarlo. Al final, cada uno de nosotros recibe exactamente lo que se merece.